Hola comunidad, lamentablemente esta historia es real, y si buscan bien en internet, hasta pueden llegar a encontrar de qué manera trataron de esconder lo que sucedió. Fui operador de drones militares asignado junto a personal estadounidense, en una base cercana a la frontera de Sonora, y durante años mi trabajo consistió en mirar el desierto desde arriba, monitorear cruces de migrantes y movimientos de grupos del narcotráfico, con cámaras térmicas montadas en drones de largo alcance. Estos son los mismos aparatos que los militares americanos usan en zonas de conflicto, pero que en esa frontera sirven para ver gente caminando de noche entre los cerros de Arizona y Sonora, con la misma claridad con que uno ve una pantalla de televisión de cerca. Nunca creí en cosas paranormales. Digo eso no como una frase hecha, sino como información relevante para lo que voy a contar. Porque lo que cambió en mí no fue una creencia que siempre estuvo ahí esperando ser confirmada, sino algo que entró de golpe y que no tiene lugar en ningún marco de referencia que un operador de sistemas militares debería necesitar tener. El trabajo era técnico y específico. Desde la consola de control, uno manejaba la cámara térmica del dron, y la imagen que llegaba era siempre en escala de grises, donde el calor aparecía claro y el frío oscuro. Así que una persona caminando de noche en el desierto brillaba como una mancha blanca sobre el fondo gris del suelo, y los animales también, y hasta las piedras que habían acumulado calor durante el día aparecían más claras que el aire de la noche. Teníamos sistemas de análisis de movimiento que ayudaban a separar personas de animales, basándose en la velocidad y el patrón de desplazamiento. Y lo que detectábamos lo coordinábamos con las unidades de la patrulla fronteriza en tierra para que pudieran interceptar o asistir según el caso. Era un trabajo de precisión y de horas de concentración frente a una pantalla, sin mucho margen para la imaginación. En 2024 empezamos a ver algo raro en los monitores. Apareció por primera vez en un turno de noche, mientras seguíamos el movimiento de un grupo de migrantes en un cañón al sur de Arizona. Y al principio lo registramos como una posible falla del sensor, porque lo que veíamos en la pantalla no correspondía a nada que la física de la cámara térmica debería permitir. Un punto negro, completamente negro, moviéndose sobre el suelo del desierto, en una zona donde todo lo demás tenía algún grado de temperatura registrable. Negro en infrarrojo significa más frío que el entorno. Y en el desierto de Sonora en pleno verano, nada está más frío que el suelo a las 2 de la mañana. Ni el aire, ni una roca en sombra, ni ningún animal vivo. Y sin embargo ese punto se movía con la forma aproximada de algo vertical, y con una velocidad que cambiaba sin patrón reconocible, a veces desplazándose al ritmo de una persona corriendo, a veces con la velocidad de algo en 4 patas, y en ocasiones desaparecía del campo de visión de la cámara, para volver a aparecer kilómetros más adelante, sin que hubiera ningún tiempo de tránsito entre los dos puntos. Pensamos que era interferencia del calor del desierto afectando el sensor, o un defecto temporal del sistema de imagen, y lo registramos como anomalía técnica sin mayor análisis. Pero siguió apareciendo en turnos distintos, con operadores distintos, en diferentes sectores del área de monitoreo, siempre con las mismas características: el punto negro más frío que todo lo que lo rodeaba, moviéndose de formas que ningún ser vivo conocido debería poder moverse. Fue un compañero veterano mexicano con más años que yo en esa base quien me dijo lo que los operadores más viejos hablaban entre ellos, sin que quedara en ningún reporte: que en la frontera de Sonora hay zonas donde algo sigue a la gente perdida en el desierto. Cuando revisé grabaciones anteriores encontré el patrón: grupos que caminaban con normalidad y que, de golpe, en cuestión de segundos, cambiaban de dirección completamente o se dispersaban hacia distintos lados, dejando todo abandonado. Y si uno buscaba en el cuadro anterior al cambio de comportamiento, casi siempre había una sombra oscura en el margen de la imagen, demasiado oscura para ser una roca o un arbusto, moviéndose justo fuera del centro del encuadre. La madrugada que voy a describir fue a principios de 2024,
cerca de las 2 de la mañana, turno de noche en la consola. La cámara térmica del dron estaba siguiendo una camioneta de la patrulla fronteriza, detenida en un camino de tierra en un punto del desierto, donde esa semana habíamos tenido más movimiento de lo habitual. Y los agentes adentro de la camioneta reportaron por radio que escuchaban pasos alrededor del vehículo, el sonido de piedras moviéndose, respiraciones que no podían ubicar cuando apuntaban las linternas en la dirección del sonido. Les dijeron que probablemente era fauna local y que revisaran el perímetro visual antes de seguir, que era un procedimiento estándar para ese tipo de reporte. Moví la cámara para ampliar el perímetro alrededor de la camioneta, y fue ahí cuando lo vi. A unos 30 metros del vehículo, entre un grupo de arbustos bajos, había una silueta negra agachada, completamente negra en la imagen térmica, más fría que el suelo sobre el que se movía. Y era humanoide en la forma general, pero las proporciones no correspondían a ningún cuerpo humano. Demasiado alta, incluso agachada, con los brazos más largos de lo que la escala permitía para esa altura, y se movía con las articulaciones funcionando en ángulos que los brazos y las piernas humanas no pueden adoptar, como si los codos y las rodillas doblaran en la dirección equivocada, con un movimiento que al mismo tiempo era fluido y completamente antinatural. Ajusté el zoom y lo que vi con más detalle me hizo quedarme inmóvil en la consola, con la mano todavía sobre el control. La figura se frenó. No se detuvo porque algo a su alrededor cambiara, ni porque los agentes en tierra se movieran hacia ella, ni por ninguna razón visible. Se detuvo en el momento exacto en que yo terminé de enfocar la cámara sobre ella, como si percibiera que algo la estaba mirando de una forma diferente a como la había estado mirando antes. Y se quedó completamente inmóvil con esa postura antinatural, mantenida sin ningún esfuerzo visible. Y en la pantalla ese punto negro sobre el gris del desierto era lo más quieto de toda la imagen, mientras todo lo demás, el viento en los arbustos, el calor residual del suelo, tenía algún grado de movimiento. Llamé al operador de comunicaciones y le pedí que contactara a la unidad en tierra para preguntarle si veían algo a su costado derecho. Y mientras él transmitía, yo seguí mirando la pantalla sin apartar la cámara de esa figura. Y uno de los agentes respondió por radio, preguntando si nosotros también la estábamos viendo, con esa formulación específica, también, que implicaba que ellos estaban viendo algo que no habían reportado todavía, y que esperaban que alguien desde arriba les confirmara que no estaban imaginándolo. Las comunicaciones empezaron a llenarse de estática en ese momento, una interferencia que cortaba las palabras, y debajo de la estática había golpes secos que no correspondían a ningún ruido técnico que yo hubiera escuchado en años de trabajo con ese equipo. Y los monitores de la consola parpadearon 2 veces, y el dron perdió señal. La pantalla quedó en negro durante lo que el registro posterior indicó que fueron 11 segundos, y después la señal volvió, y la imagen regresó. Y lo que mostró la cámara fue el camino de tierra donde la camioneta había estado estacionada con la camioneta de costado, volcada sobre su lado derecho, con las puertas abiertas hacia el cielo oscuro y las luces todavía encendidas, apuntando hacia el desierto en distintas direcciones. Y el radio de los agentes solo transmitía el sonido del viento, y debajo del viento algo húmedo y arrastrado, como barro siendo movido por algo que no era la corriente del aire. Nadie respondió por radio esa noche. Encontraron a 2 agentes horas después, lejos del vehículo volcado, en una dirección que no correspondía a ninguna carretera, ni a ningún punto de extracción que alguien que quisiera alejarse del vehículo habría tomado. El informe médico que circuló de forma restringida entre el personal de la base hablaba de barro húmedo en las botas de ambos y de algas pegadas en la ropa, el tipo de algas que crece en agua corriente. Aunque el punto del desierto donde los encontraron estaba a cientos de kilómetros del río Bravo y del agua más cercana, y uno de ellos tenía marcas en la espalda, que el reporte describía como laceraciones paralelas,
producidas por algo con un espaciado entre puntas, que no correspondía a ningún animal registrado en la fauna de la región, con una profundidad que indicaba que la presión aplicada había sido considerable. El ejército estadounidense cerró el reporte antes de que el análisis estuviera completo, y la versión oficial fue accidente durante operativo nocturno en condiciones de visibilidad reducida, que es el tipo de conclusión que existe para situaciones que el sistema no sabe cómo clasificar de otra forma. Pedí el traslado días después y me lo aprobaron sin preguntas, lo cual me dijo que no era el primero en pedirlo después de un incidente de ese tipo. Antes de irme hice algo que sé que no debería haber hecho porque cambió la forma en que recuerdo esa noche, de una manera que el tiempo no ha corregido. Revisé la grabación del dron cuadro por cuadro, desde el momento en que detecté la figura hasta el momento en que se perdió la señal. En los cuadros anteriores a la pérdida de señal, la figura seguía inmóvil entre los arbustos en la misma postura, sin moverse, sin cambiar de posición, como si los 11 segundos de pantalla en negro no hubieran existido para ella. Y en el último cuadro antes de que la imagen se cortara, la figura ya no estaba agachada entre los arbustos, sino erguida, completamente erguida con toda su altura antinatural. Y la cámara del dron estaba a varios cientos de metros de altitud, y la figura en el suelo del desierto. Y aún así en ese cuadro, la orientación de lo que debería haber sido su cara, si hubiera tenido cara visible en infrarrojo, apuntaba directamente al dron, directamente a la lente de la cámara, con una precisión que requería saber exactamente dónde estaba el aparato en el cielo oscuro, sin ninguna fuente de luz que lo revelara. No tenía ojos visibles en la imagen térmica. Era completamente negra sin ningún detalle de superficie. Pero en ese último cuadro había algo en la posición de lo que debería haber sido la boca que no estaba en ninguno de los cuadros anteriores. Una alteración en el contorno inferior de la figura que en cualquier cara humana habría sido la expresión de alguien mostrando los dientes. Desde entonces trabajo de día, en interiores, lejos de cualquier equipo de monitoreo nocturno. Y hay personas que me preguntan por qué dejé un trabajo bien pagado, con proyección de carrera para hacer lo que hago ahora. Y les digo que quería un cambio, que extrañaba estar en tierra, que las razones son personales, que son varias cosas juntas, que es complicado de explicar, que sí, que algún día lo cuento con más detalle. Pero la verdad es más simple y más difícil que todo eso. Hay cosas en ese desierto que saben cuándo las estás mirando, y que no les importa. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Soy de Nogales y crucé hacia Estados Unidos, escondido arriba de un tren de carga hace unos años. Y hay partes de ese cruce que uno entiende como parte del riesgo que asume, cuando no tiene otra opción. El frío, los retenes, el miedo a caerse del vagón en movimiento. Y hay una parte que no entra en ninguna categoría de riesgo conocido, y que todavía hoy no sé bien cómo contarlo. Éramos varios migrantes arriba de los vagones esa noche. Mexicanos, hondureños, un par de guatemaltecos, todos reunidos por la misma necesidad y organizados por gente que conocía esa ruta mejor que nosotros. Y nos habían explicado antes de salir que la ruta hacia Tucson era peligrosa, no solo por los retenes de migración, sino por las bandas que operaban en el desierto asaltando a la gente que cruzaba a pie, y que por eso viajábamos arriba de los vagones, y no dentro de los contenedores, porque arriba había visibilidad y la posibilidad de reaccionar si algo pasaba. Aunque arriba también significaba el frío de la noche del desierto, que golpeaba sin parar, y el ruido de las ruedas contra las vías que no dejaba pensar ni escuchar con claridad. Salimos cuando ya había oscurecido completamente, y durante las primeras horas todo estuvo tranquilo, en la medida en que algo así puede estar tranquilo. Cada uno acostado sobre el metal del vagón, aferrado a lo que pudiera aferrarse, mirando el cielo o los costados del tren.
dependiendo de cuánto valor tuviera para asomarse, hasta que uno de los muchachos señaló hacia el desierto, y todos miramos en esa dirección. Había figuras caminando entre la oscuridad al costado de las vías. El primer pensamiento fue inmediato y colectivo. Policía fronteriza siguiéndonos por tierra mientras el tren avanzaba, que era algo que pasaba y que todos sabíamos que podía pasar. Pero las siluetas no se comportaban como personas siguiendo un vehículo, porque aparecían y desaparecían entre la oscuridad del desierto, a una velocidad que no correspondía a ningún cuerpo humano moviéndose a pie. A veces las veíamos lejos, varios metros entre ellas y el tren, y segundos después parecían estar al lado del vagón, sin que el intervalo entre los dos puntos tuviera ningún movimiento visible entre medias, ninguna trayectoria. Simplemente lejos y después cerca, como si la distancia no aplicara para ellas. Y ninguna llevaba linterna, y ninguna hacía ningún sonido audible sobre el ruido de las ruedas contra el metal. Un hombre guatemalteco que estaba cerca de mí se persignó, y dijo en voz baja que esa ruta estaba cargada. Y después nos contó algo que nadie pidió que contara, pero que todos escuchamos en silencio, porque el contexto lo hacía imposible de ignorar. Que en ese tramo del desierto, mucha gente caía del tren en movimiento y moría aplastada por las ruedas, o despedazada contra el suelo sin que nadie encontrara los cuerpos completos. Que ese desierto tenía muertos sin nombre, distribuidos por kilómetros de vías, y que había quien decía que algunos de esos muertos volvían a caminar cerca del tren, buscando subir otra vez. Que la muerte en movimiento dejaba algo que no terminaba de quedarse quieto en ningún lugar. Nadie habló después de eso, y las figuras al costado siguieron apareciendo y desapareciendo en la oscuridad, mientras el tren avanzaba, y todos mirábamos sin querer mirar. Y mirábamos igual porque el miedo hace eso. Te clava los ojos en exactamente lo que no quieres ver. Cerca de Tucson el tren empezó a reducir la velocidad y fue ahí cuando escuchamos los pasos arriba del vagón. Rápidos, como alguien corriendo sobre metal, recorriendo el techo del vagón de un extremo al otro, con una urgencia que no tenía ningún contexto razonable, porque todos estábamos acostados pegados al metal, tratando de no movernos para no perder el equilibrio. Y nadie en ese vagón podía estar corriendo sobre el techo. Y los pasos iban de un lado al otro con la cadencia de algo que recorre el espacio aprendiendo sus límites, llegando a un borde y volviendo, llegando al otro y volviendo, hasta que un golpe fuerte sobre uno de los contenedores del vagón de adelante rompió el ritmo, y un chico salvadoreño que estaba en el borde levantó la cabeza y gritó que había visto a alguien subir. Lo que describió no era ninguna de las figuras que habíamos visto caminando en el desierto desde lejos, sino algo que había trepado desde el costado del tren en movimiento, como si hacerlo no requiriera ningún esfuerzo, agarrándose del metal con una facilidad que ningún cuerpo humano debería tener a esa velocidad y a esa altura. Y era un hombre, o tenía la forma de un hombre, pero con la ropa completamente rota y cubierta de sangre seca, y la cara destruida de una forma que el chico no quiso describir con más detalle que eso. Destruida. Y después de trepar había desaparecido entre los contenedores del vagón de adelante, sin que nadie más lo viera moverse. Varios empezaron a rezar en voz baja y nadie quiso mirar hacia adelante del tren, ni asomarse por los costados del vagón. Y los pasos sobre el techo siguieron unos segundos más, con esa misma cadencia de ir y volver entre los bordes, y después se cortaron de golpe y el silencio que quedó era diferente al silencio anterior porque el anterior era ausencia de sonido, y este tenía peso, tenía una presencia que el ruido de las ruedas contra las vías no terminaba de llenar. Cuando amaneció y el tren se detuvo y bajamos, algunos de nosotros revisamos el techo del vagón antes de alejarnos. No porque quisiéramos confirmar nada, sino porque hay algo en el ser humano que necesita saber aunque el saber le cueste.
y en el techo había marcas de barro fresco sobre el metal. Huellas de pies y manos embarradas distribuidas en el patrón exacto de algo que había corrido de un extremo al otro del vagón múltiples veces. Y el barro era fresco y oscuro y húmedo. Aunque llevábamos horas cruzando pleno desierto seco sin lluvia, sin agua, sin ninguna fuente de humedad que explicara de dónde venía ese barro, y cómo había llegado a estar fresco sobre el metal después de toda la noche. Las huellas terminaban en el borde del vagón de una forma que no dejaba margen para ninguna interpretación reconfortante. No se perdían hacia el interior del tren, ni continuaban hacia ningún otro vagón, sino que llegaban al borde y se cortaban, como si lo que había dejado esas huellas hubiera saltado desde el borde hacia afuera en algún momento de la madrugada, de vuelta hacia el desierto oscuro por el que habíamos pasado, de vuelta a ese tramo de vías donde la gente caía y moría, y a veces, según el guatemalteco, no terminaba de quedarse quieta en ningún lugar. No hablamos mucho de eso después de bajar, y con el tiempo cada uno siguió su camino, y yo seguí el mío. Pero hay noches donde escucho el sonido de un tren a lo lejos, y pienso en esas marcas de barro fresco sobre el metal, y en las figuras que se movían al costado de las vías sin hacer ruido y sin necesitar linterna. Y me pregunto cuántos de los muertos sin nombre de ese desierto siguen buscando el tren que no los llevó a donde querían llegar. Continuamos. Me llamo Gaspar y hace unos años terminé varado en un campamento improvisado cerca de Piedras Negras, esperando la oportunidad de cruzar hacia Texas. Y lo que voy a contar es real, pero muy difícil de contar. Dormíamos entre lonas y cartones, con fogatas pequeñas encendidas, en puntos estratégicos para que el calor no nos delatara, con los drones que sobrevolaban la zona de noche. El ambiente del campamento era el de gente muy cansada y muy nerviosa, conviviendo en un espacio demasiado pequeño, con el sonido constante de helicópteros, patrullas del lado tejano, los perros que ladraban desde la otra orilla del río, y los rumores que circulaban sobre los grupos armados que rondaban la zona, cobrando o robando a quienes se encontraban esperando el cruce. Desde el campamento se veían los contenedores metálicos que el gobierno de Texas había colocado a lo largo del río Bravo, como barrera improvisada. Bloques enormes y oxidados, apilados formando una especie de muro que desde nuestro lado del río se veía imponente y al mismo tiempo precario, lleno de huecos entre un contenedor y otro, donde el metal no encajaba perfectamente, y por donde la luz de Texas a veces se filtraba en líneas delgadas sobre el agua oscura. Una madrugada, un hondureño del campamento nos despertó en voz baja, diciendo que había gente caminando arriba del muro de contenedores, y el primer pensamiento de todos fue el mismo: militares haciendo ronda de vigilancia. Algo que pasaba y que cuando pasaba lo mejor era quedarse quieto y esperar a que terminara sin llamar la atención. Pero cuando miramos hacia el muro y dejamos que los ojos se ajustaran a la oscuridad, entendimos que lo que había arriba no correspondía a ninguna patrulla. Las figuras caminaban sobre los contenedores, pero caminaban por lugares donde no había superficie para pisar, atravesando los huecos entre un bloque y otro sin caer, como si el espacio vacío entre el metal fuera tan sólido para ellas como el metal mismo, y eran demasiadas para ser una patrulla. Un cubano del grupo empezó a contarlas, y llegó a más de 10 sombras moviéndose al mismo tiempo sobre el muro en distintas direcciones, y todas eran altas y extremadamente delgadas, con una delgadez que no era la de un cuerpo humano, sin importar cuánto hubiera adelgazado, sino una delgadez estructural, como si estuvieran hechas de algo que ocupa menos espacio que la carne. Y algunas se doblaban mientras caminaban de formas que ninguna columna vertebral humana permite, ángulos que uno veía y que el cerebro rechazaba como posibles. No hacían ningún sonido de paso sobre el metal, ningún ruido de radio ni de equipo, ninguna voz. Y lo que el hondureño notó, y que todos notamos después de que lo señaló, fue que las cámaras de vigilancia que estaban instaladas sobre los contenedores del lado tejano
Nunca giraban hacia ellas. Nunca las seguían. Como si los sensores no registraran ningún movimiento donde había movimiento constante y visible para cualquier ojo humano que mirara desde nuestro lado del río. Un mexicano que ayudaba de forma voluntaria en el refugio más cercano al campamento y que había estado en esa zona mucho más tiempo que nosotros. Escuchó lo que estábamos comentando y se acercó y nos dijo en voz baja que mucha gente había desaparecido intentando cruzar por esa parte del río a lo largo de los años. No los que morían ahogados o en el desierto del lado tejano, sino desapariciones que no tenían explicación de ningún tipo, y que entre los migrantes que llevaban tiempo esperando en esa zona, circulaban historias sobre los que caminan en el muro, pero que nadie quería hablar de eso con detalle porque había una creencia de que nombrarlos demasiado era una forma de llamarlos, y nadie que llevara tiempo ahí quería hacer eso. Nadie siguió preguntando. Cerca de las 4 de la mañana, las sombras dejaron de caminar sobre el muro y se quedaron quietas, todas al mismo tiempo. Y esa transición de movimiento a quietud fue lo que hizo que el campamento entero dejara de respirar, porque quedarse quietas significaba que estaban mirando hacia algo, y lo que tenían enfrente desde el muro de contenedores éramos nosotros. Con las sombras quietas y el silencio instalado fue cuando pudimos ver los detalles que el movimiento no había dejado ver antes. Los ojos que brillaban apenas. Un reflejo húmedo y tenue en la oscuridad como el que produce el agua en una cueva, cuando una linterna la roza de lejos. Y los brazos que les colgaban demasiado largos al costado del cuerpo, llegando casi hasta las rodillas, con una longitud que en cualquier postura resultaba anatómicamente imposible para ningún cuerpo que debiera funcionar con la mecánica de un ser humano. Entonces una de ellas empezó a bajar por el costado exterior del muro de contenedores, y el movimiento con el que descendía no era el de una persona bajando por una superficie vertical, sino el de algo que se pega a una superficie plana y se desplaza sobre ella, como una araña bajando por una pared, con los 4 miembros en contacto con el metal al mismo tiempo, y las demás la siguieron, todas juntas, bajando en ese mismo movimiento antinatural por el metal oxidado hacia el río. Y el campamento entero quedó en un silencio donde nadie se movía y nadie decía nada, y todos mirábamos. Cuando llegaron a la orilla del río Bravo no nadaron ni buscaron un punto de cruce, sino que entraron directamente al agua y desaparecieron debajo de la superficie sin producir ninguna salpicadura, sin ninguno de los sonidos que produce un cuerpo entrando al agua. Y el río quedó completamente quieto como si nadie hubiera entrado en él. Unos segundos de silencio, y después los escuchamos desde abajo del agua, golpes suaves y rítmicos contra las piedras del fondo del río, el sonido específico de algo desplazándose bajo la superficie entre las piedras. Y entonces salieron las manos, negras y largas y cubiertas de barro, apenas emergiendo por encima de la superficie del río en varios puntos al mismo tiempo, inmóviles, sin el movimiento desesperado que tienen las manos de alguien ahogándose, sino quietas, con la quietud de algo que está esperando. Uno de los muchachos del campamento se levantó diciendo que eran migrantes ahogándose y que había que ayudarlos. Y antes de que nadie pudiera agarrarlo, ya estaba corriendo hacia la orilla del río. Y todo lo que siguió pasó en muy poco tiempo, y con una claridad que el miedo a veces da a los recuerdos, aunque uno preferiría que no fuera así. Algo lo agarró del tobillo cuando llegó a la orilla y lo tiró de espaldas al agua. Entonces, cuando quiso gritar, algo que venía de abajo le cubrió la boca, y el río empezó a moverse alrededor de él con el movimiento de animales muy grandes, desplazándose bajo la superficie. Y lo vimos una sola vez. La cara de ese muchacho con los ojos abiertos, viendo cómo el río lo cubría por completo, hasta que de pronto el agua volvió a quedarse quieta, y no quedó nada en la superficie. Ni la ropa, ni las manos, ni ninguna señal de que alguien hubiera entrado al agua unos segundos antes.
Nadie entró a buscarlo porque los que buscamos la mirada de alguien para que nos diera la señal de que había que hacerlo. No encontramos esa señal en ningún lado. El río siguió quieto. Y el silencio del campamento era el silencio de gente que acaba de ver algo, que sabe que no puede deshacer y que tampoco puede procesar todavía. Antes de que amaneciera, las sombras estaban otra vez arriba del muro de contenedores, quietas, mirando hacia nuestro lado del río. Y una de ellas, la que estaba en el centro del grupo, tenía una silueta que yo reconocí antes de querer reconocerla. La altura, la forma de los hombros, el ángulo de la cabeza. Y varios del campamento la vieron al mismo tiempo, porque el silencio cambió de una forma que no necesitó palabras para comunicar lo que todos estábamos viendo. Era la forma exacta del muchacho que el río se había llevado minutos antes, parada entre las sombras del muro, con los brazos colgando hasta las rodillas, mirando hacia nosotros desde Texas con esa quietud que ya no era la quietud de alguien que espera cruzar, sino la de algo que ya llegó al otro lado y que lleva un tiempo diferente al que llevábamos nosotros. Cruzamos al día siguiente por otro punto, y nunca volví a hablar de esto con nadie que no hubiera estado en ese campamento esa noche, porque no hay forma de contar lo que no suene a algo que no fue. Pero los que estuvimos ahí sabemos lo que vimos, y sabemos que ese muchacho que salió corriendo hacia la orilla no está contado entre los desaparecidos de ningún registro oficial, porque nadie que hubiera podido reportarlo estaba en condiciones de hacerlo. Y hay una parte de mí que todavía hoy piensa en él cuando escucho hablar de gente que desaparece en ese río sin dejar rastro, y que los conteos nunca cierran. Continuamos. Soy de San Pedro Sula y crucé la frontera hace unos años buscando trabajo en Estados Unidos, como lo han hecho miles de personas de mi país. Hay cosas de ese cruce que cuento sin problema, y hay una cosa que casi nunca cuento porque cada vez que lo recuerdo, me regresa un frío que no tiene nada que ver con la temperatura del lugar donde estoy. Y esa cosa es lo que pasó adentro de ese tráiler, entre Laredo y San Antonio. El cruce lo hice con un coyote que nos prometió un viaje rápido y seguro. Esa frase exacta, rápido y seguro, que uno escucha y acepta porque no hay muchas otras opciones disponibles, y porque uno quiere creerla, aunque algo adentro sepa que esas dos palabras juntas en ese contexto son casi siempre una mentira completa o incompleta. Nos escondieron dentro de un remolque refrigerado junto a más de 20 personas, todos apretados en la oscuridad del fondo del tráiler con el piso metálico frío bajo los pies, y el sistema de refrigeración que casi no funcionaba. Así que el frío que debería haber existido no estaba, y el calor que se acumulaba con más de 20 cuerpos en ese espacio cerrado era un infierno. Y ese calor fue empeorando durante la primera hora, hasta que algunos empezaron a descomponerse, mareados, respirando mal, apoyados contra las paredes metálicas buscando algo de aire que no llegaba. Una señora rezaba en voz baja abrazando a su hijo contra el pecho, y el sonido de esa oración era lo único que rompía el silencio dentro del remolque. Eso, el ruido del motor y el asfalto debajo de nosotros. Hasta que cerca de la autopista Interestatal 35 escuchamos el primer golpe. Sonó debajo del piso metálico, un golpe seco y fuerte que todos escuchamos al mismo tiempo, y que nos hizo quedar completamente quietos, porque el sonido venía de un lugar donde no debería haber nada, desde abajo del piso que estaba bajo nuestros pies, como si hubiera un espacio entre el fondo del remolque y el chasis del tráiler donde algo o alguien estuviera golpeando hacia arriba, tratando de comunicarse o de salir. Y el primer pensamiento que todos tuvimos fue que alguien había quedado atrapado en otra parte del camión. Algún otro migrante que no habíamos visto al subir y que estaba escondido en algún compartimiento debajo de nosotros. Después volvieron a sonar. 3 golpes, lentos,
fuertes y espaciados, uno después del otro con un intervalo tan regular que borraba cualquier idea de que pudiera ser algo mecánico o el movimiento del camión sobre el asfalto. Y todos nos quedamos callados mirando el piso, como si pudiéramos ver a través del metal lo que había del otro lado. Un hombre mexicano que viajaba con nosotros nos pidió en voz baja que no hiciéramos ruido, y después nos contó que años atrás habían encontrado migrantes muertos en tráileres de esa misma ruta, que el calor y la falta de oxígeno los habían matado antes de llegar a destino, y que algunos de los choferes que hacían ese recorrido hablaban de escuchar cosas durante los viajes nocturnos, sin que hubiera nadie adentro todavía. Es decir, sin haber recogido a nadie. Los golpes empezaron a repetirse cada vez que el camión frenaba o reducía la velocidad, siempre del mismo lugar bajo el piso, siempre con ese ritmo de 3 que no cambiaba. Y el calor siguió subiendo y el olor adentro del remolque empezó a cambiar, de una forma que no tenía explicación. No era aceite ni metal caliente, sino algo orgánico y pesado, como humedad mezclada con carne descompuesta. Un olor que se instaló en la garganta y que no cedía aunque uno intentara respirar por la boca en lugar de por la nariz. Una chica que estaba cerca dijo en voz baja que estaba escuchando voces pidiendo agua. Voces que venían de abajo, mezcladas con el ruido del motor, pero distinguibles si uno prestaba atención. Y otro muchacho dijo que sentía algo rasguñando el piso por debajo de donde tenía las manos apoyadas. Ese sonido específico de uñas o dedos arrastrándose contra metal, suave pero constante. Y una mujer al fondo empezó a llorar y dijo que alguien le estaba respirando en el cuello, aunque no había nadie detrás de ella, solo la pared metálica del remolque. Golpeamos las paredes del tráiler con las palmas y con los puños para que el chofer parara, varios al mismo tiempo, lo suficientemente fuerte como para que se escuchara en la cabina. Pero nadie respondió. Y el camión siguió avanzando, y los golpes bajo el piso siguieron respondiendo, cada vez que el tráiler frenaba, como si lo que estaba abajo supiera exactamente cuándo el vehículo reducía la velocidad, y aprovechar ese momento para golpear con más fuerza. Y en un punto los golpes se volvieron violentos y rápidos. Ya no 3 espaciados, sino una serie continua, que recorría el ancho del piso de un extremo al otro, como si algo corriera bajo el metal siguiendo un circuito. Y uno de los hombres empezó a rezar en voz alta y varios lo seguimos, porque era lo único que quedaba por hacer en ese espacio cerrado en la oscuridad. De golpe todo quedó en silencio. No los golpes solamente, sino todo. El ruido del motor bajó, y el tráiler frenó. Y durante unos segundos el interior del remolque estuvo en un silencio que era peor que cualquier sonido que hubiera habido antes. Y después las puertas traseras se abrieron, y entró aire frío desde afuera. Y todos salimos como pudimos, empujando, tropezando, respirando ese aire frío con la desesperación de alguien que no estaba seguro de cuánto más hubiera aguantado adentro. Estábamos en un galpón abandonado en las afueras de San Antonio, y afuera no se escuchaba nada. Solo el viento y el sonido lejano de la autopista, y el chofer estaba parado al lado del tráiler, con una actitud que no era la de alguien que acababa de terminar un trabajo, sino la de alguien que quería terminar con algo lo antes posible, y alejarse de ahí, evitando mirar hacia el remolque, evitando mirarnos a nosotros, con los brazos cruzados y los ojos en el suelo. Uno de los migrantes que había viajado con nosotros se le acercó y le preguntó directamente si él sabía qué eran esos golpes, si había escuchado algo desde la cabina. Y el hombre tardó unos segundos antes de responder, y cuando respondió lo hizo en voz baja, sin levantar la vista del suelo, y dijo que el remolque venía vacío desde antes de recogernos, y que los golpes habían empezado mucho antes de que subiéramos, antes de cruzar la frontera, antes de que hubiera ningún cuerpo humano adentro para producir ningún sonido. Nadie dijo nada por un momento, y después todos empezamos a alejarnos del galpón en distintas direcciones, porque quedarse ahí parado no era algo que ninguno de nosotros quisiera hacer más tiempo del necesario,
y cuando ya llevábamos unos metros caminando, los escuchamos de nuevo, desde adentro del remolque que estaba vacío, con las puertas abiertas y sin nadie adentro. 3 golpes secos y espaciados contra el piso metálico, exactamente iguales a los que habíamos escuchado durante todo el viaje. Nadie se detuvo ni volteó, porque seguramente todos pensamos lo mismo. Había cosas en ese remolque que llevaban más tiempo ahí que nosotros, y que lo más sensato era dejarlas donde estaban y seguir sin mirar atrás. Continuamos. Soy exoficial estatal y esto que voy a contar pasó cerca de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, hace algunos años, en una época en que esa zona era uno de los territorios más complicados del país, y en que todos los que trabajábamos ahí sabíamos que cada operativo podía salir de cualquier forma. No era miedo lo que uno sentía en ese trabajo, o al menos no el miedo ordinario. Era una vigilancia constante, un estado de alerta que con el tiempo se vuelve parte de la forma en que uno respira y que uno cree que lo prepara para cualquier cosa. Lo que encontramos en ese rancho esa noche no era nada para lo que ningún entrenamiento te prepara. En esa época nos tocaba trabajar rutas relacionadas con tráfico de personas y movimientos de cárteles. Y todos sabíamos que había ranchos y propiedades abandonadas que los coyotes usaban como casas de seguridad para migrantes. Lugares fuera de las carreteras principales donde podían tener gente varios días esperando el siguiente movimiento. Esa noche recibimos un aviso anónimo sobre movimientos extraños en un rancho alejado de la carretera. El tipo de aviso que puede ser una trampa o puede ser información legítima, y que uno trabaja de la misma forma en cualquier caso. Fuimos 2 patrullas y al acercarnos al lugar las radios empezaron a llenarse de interferencia. Estática constante que no se iba aunque cambiáramos la frecuencia. Y eso ya era una señal de que algo no cuadraba, porque esa interferencia específica en esa zona generalmente indicaba que había equipo de comunicaciones activo cerca. Y si había equipo activo era porque había gente que no quería ser escuchada. El rancho estaba completamente oscuro cuando llegamos, sin electricidad. Y lo único que había afuera era una camioneta vieja, estacionada con las puertas sin seguro, y el interior vacío, sin señales de que alguien hubiera salido corriendo hace poco, porque no había polvo levantado ni puertas abiertas de golpe, ni ninguno de los signos que deja una salida apresurada. Entramos con las linternas encendidas, y encontramos adentro lo que encontramos en muchos de esos lugares: colchones tirados en el piso, botellas vacías, ropa húmeda abandonada, las marcas inequívocas de que un número grande de personas había estado viviendo en ese espacio recientemente y que por alguna razón ya no estaban. Y lo primero que pensamos fue lo mismo que siempre: que alguien nos había visto llegar y que los coyotes y su gente habían salido antes de que pudiéramos rodear el perímetro. Pero el silencio no cuadraba. No había animales, no había insectos, no había viento moviéndose por los espacios abiertos del rancho. El silencio específico del campo de noche, que debería estar lleno de sonidos pequeños, y que en ese lugar estaba completamente muerto. Y eso era lo que hacía que todos nos moviéramos más despacio de lo normal, y con más distancia entre nosotros de lo que el protocolo requería. Revisamos las habitaciones y no encontramos a nadie, hasta que uno de mis compañeros señaló hacia el fondo de la casa, a una puerta que ninguno había notado porque estaba detrás de una cortina vieja, pegada a la pared. Y cuando apartamos la cortina vimos las cadenas. La puerta estaba cerrada desde afuera con 2 cadenas y un candado, lo cual significaba que lo que hubiera adentro estaba ahí porque alguien no quería que saliera. Y fue en ese momento cuando el olor llegó. Humedad mezclada con algo orgánico y pesado, que uno de los agentes describió como olor a carne vieja. El tipo de olor que tiene la carne cuando lleva mucho tiempo en un espacio cerrado sin ventilación. Y mientras discutíamos si romper las cadenas o esperar refuerzos o establecer primero el perímetro, llegó el primer golpe.
3 golpes secos contra la puerta desde adentro, duros y espaciados. Y todos nos quedamos inmóviles porque ese sonido en ese contexto, en ese lugar, significaba que había alguien encerrado ahí. Y la primera reacción de cualquier persona entrenada para situaciones de rescate es establecer comunicación. Así que pregunté en voz alta quién estaba allá adentro, y esperé y nadie respondió. Solo llegaron murmullos bajos, varias voces hablando al mismo tiempo. Uno de los muchachos agarró la herramienta para romper el candado, pero otro compañero le puso la mano en el hombro y le dijo que se alejara con una voz que no era la de alguien, dando una instrucción táctica, sino la de alguien que necesita que la persona que tiene al lado no haga lo que está a punto de hacer. Estaba completamente pálido, y cuando me explicó por qué dijo que conocía ese rancho, que años atrás habían encontrado migrantes asesinados en esa misma zona, durante uno de los periodos más violentos de los cárteles en Tamaulipas, y que algunos de los cuerpos nunca aparecieron, que había conteos de personas que nunca se cerraron porque los números de los que habían entrado no coincidían con los de los que encontraron, y que ese rancho en particular tenía una historia que los oficiales de la zona pasaban entre sí sin que nunca quedara en ningún reporte oficial. Entonces volvieron los golpes, y esta vez la puerta vibró con una fuerza que movió las cadenas y sacudió el marco. No 3 golpes espaciados, sino una presión continua desde adentro, empujando contra la madera. Y uno de los agentes levantó el arma y apuntó hacia el centro de la puerta por reflejo. Y yo mismo sentí algo que en años de operativos no había sentido de esa forma. Miedo de abrir. No de lo que pudiera haber del otro lado en términos de peligro armado, sino de otra cosa que no sé nombrar mejor, que como el miedo a confirmar algo que uno preferiría no confirmar. Abrimos igual porque era lo que teníamos que hacer. Cortamos las cadenas y jalamos la puerta hacia afuera de golpe, y todas las linternas apuntaron adentro al mismo tiempo. Y la habitación estaba vacía. Completamente vacía. Solo tierra húmeda en el piso, y las paredes de concreto que, en cuanto las iluminamos bien, mostraban lo que había en ellas. Marcas de manos cubriéndolas de arriba abajo, decenas de ellas, distribuidas sin ningún orden en toda la superficie disponible, con la presión y la desesperación que tiene una mano que raspa contra una superficie que no cede. Y en varios puntos donde las marcas eran más densas y más bajas, había uñas incrustadas en el cemento, quebradas, enterradas hasta donde el cemento las había detenido. Y uno de mis hombres vomitó cuando su linterna iluminó el fondo del cuarto. Y los demás lo entendimos porque nosotros también lo estábamos viendo. Salimos de la habitación, salimos de la casa, y mientras nos alejábamos hacia las patrullas, los golpes volvieron a sonar. Pero esta vez no venían de la puerta cerrada, sino de arriba, del techo del rancho, lentos y regulares sobre el metal, como si algo hubiera subido mientras nosotros bajábamos, y desde ahí nos estuviera despidiendo, o marcando, o haciendo cualquier otra cosa para la que yo no tengo nombre. Nunca hicimos el reporte completo de esa noche porque no había forma de redactar lo que encontramos, y que no resultara en consecuencias para todos los que estuvimos ahí. Y oficialmente el rancho estaba abandonado, y no se encontró nada de relevancia operativa, y el aviso anónimo quedó archivado como información no confirmada, que es la forma en que ese sistema archiva las cosas que no sabe cómo procesar. Pero desde esa noche entendí por qué en San Fernando muchos policías con años en la zona prefieren no entrar solos a ciertos lugares después de la medianoche, y por qué cuando alguien nuevo llega y pregunta por qué, los que llevan tiempo simplemente le dicen que así es como se trabaja ahí y no dan más explicaciones. Gracias por el espacio. Hoy que ya no trabajo en la fuerza puedo contarlo, y qué mejor lugar que este. Saludos, Glenn. Continuamos. Soy de Monterrey y crucé el río Bravo en agosto de 2023, entre Piedras Negras y Pase del Águila,
Y hay una parte de ese cruce que no he podido contarle a nadie sin que la persona que me escucha cambie la expresión de una forma que me hace arrepentirme de haber abierto la boca. Así que con el tiempo dejé de intentarlo y guardé eso en el lugar donde uno guarda las cosas que sabe que son reales, pero que el mundo exterior no está preparado para recibir como tales. Éramos 7 personas guiadas por coyotes que conocían ese tramo del río y que nos hicieron esperar cerca de los contenedores metálicos que el gobierno de Texas había colocado como barrera bajo la operación Lone Star. Esos bloques enormes de metal oxidado apilados a lo largo de la orilla, que desde nuestro lado se veían como una muralla, y desde adentro del agua eran simplemente sombras encima de uno mientras se cruzaba. Y esperamos hasta la madrugada mientras desde lejos veíamos las luces de las lanchas de la Guardia Nacional Tejana, patrullando el río en distintas direcciones, y calculábamos los intervalos entre una pasada y la siguiente. Cuando nos dieron la señal de cruzar el agua estaba helada y turbia, el tipo de turbidez que tiene el Bravo en esa época del año, donde uno no ve más de unos centímetros por debajo de la superficie, y donde la corriente empuja de una forma que no es constante sino irregular, que jala desde distintos ángulos y que hace que uno nunca esté completamente seguro de estar avanzando en la dirección correcta. Y cruzamos en silencio apretando lo poco que llevábamos encima con una mano y usando la otra para equilibrarse, mientras las luces de las lanchas giraban a lo lejos. A mitad del cruce sentí algo rozarme la pierna debajo del agua, y el primer pensamiento fue el más razonable: ramas arrastradas por la corriente, basura atrapada en el fondo, moviéndose con el flujo del río. El tipo de contacto que uno espera en un río oscuro y turbio, donde hay de todo acumulado. Pero el toque volvió. Y esta vez no fue un roce, sino algo deliberado. Unos dedos cerrándose sobre la tela de mi pantalón, con una presión que era inequívocamente la presión de una mano agarrando. Y el susto me hizo moverme de golpe y casi perder el equilibrio, y casi irme hacia abajo. Fue en ese momento cuando la mujer venezolana que cruzaba cerca de mí empezó a gritar en voz baja. Ese tipo de grito contenido que uno hace cuando el instinto es gritar, pero el contexto no permite el sonido completo, diciendo que algo estaba jalando a uno de los hombres hacia abajo. Y el grupo entero empezó a empujarse porque cuando uno empieza a moverse con desesperación en el agua, los demás lo sienten en la corriente que generan y reaccionan aunque no hayan visto nada. Y el río empezó a moverse de una forma que no correspondía al flujo normal de la corriente, sino a algo debajo de nosotros, desplazándose entre las piernas del grupo. Uno de los muchachos, que llevaba una linterna pequeña escondida, la sacó y alumbró el agua delante de él, lo cual rompía todas las instrucciones que nos habían dado, pero en ese momento nadie estaba pensando en instrucciones, y la luz de la linterna penetró unos centímetros la turbiedad del río, y en ese espacio iluminado vimos algo subir desde abajo. Era una cabeza emergiendo apenas por encima de la superficie, cubierta de lodo y de plantas podridas, y de raíces pegadas a la piel de una forma que sugería que esa cosa llevaba mucho tiempo en contacto con el fondo del río, con los ojos completamente blancos sin iris, ni pupila visible, de ese blanco opaco que tienen los ojos que llevan tiempo muertos, pero que en ese momento estaban abiertos y orientados hacia el grupo. Y la boca se abrió, y entre los dientes cayó barro oscuro mezclado con algo más espeso que el barro. Y después esa cosa descendió de vuelta bajo la superficie, sin producir apenas olas. Y el agua volvió a cerrarse sobre el lugar donde había estado como si nunca hubiera estado. El miedo hizo lo que el miedo hace. Convirtió a 7 personas en 7 cuerpos actuando por instinto puro, moviéndose hacia la orilla tejana, tan rápido como el agua y el agotamiento lo permitieran. Y escuchábamos chapoteos alrededor del grupo, que no correspondían a ninguno de los 7 porque todos íbamos hacia adelante, y los chapoteos venían de los costados y de atrás, moviéndose con nosotros.
y nadie miraba hacia atrás porque había algo en la situación que hacía que mirar hacia atrás fuera exactamente lo que uno no quería hacer. Entonces uno de los hombres empezó a pedir ayuda, con esa voz específica de alguien que no está en pánico, sino que está siendo sujetado. Esa voz baja y desesperada de quien está luchando contra algo que tiene más fuerza que él y que está perdiendo. Y los que estaban más cerca intentaron agarrarlo de los brazos y de la ropa, pero se le resbaló de las manos como si algo desde abajo jalara con más fuerza de la que los que tiraban desde arriba podían sostener. Y recuerdo con una claridad que el tiempo no ha borrado el sonido de su último grito antes de que el agua lo cubriera. Y después el agua alrededor de donde había estado se llenó de burbujas negras, grandes, que subían desde abajo en cantidad. Y después nada. El río quieto y oscuro y sin ninguna señal de que alguien hubiera estado en ese punto unos segundos antes. Llegamos a la orilla con 6 personas donde habíamos empezado siendo 7. Y los coyotes nos dijeron que siguiéramos caminando y no volteáramos. Nadie discutió porque nadie tenía capacidad de discutir nada en ese momento. Y horas después unos voluntarios nos encontraron y nos dieron agua y mantas. Y uno de ellos, cuando nos fue preguntando de dónde veníamos y por qué zona habíamos cruzado, se quedó en silencio cuando le dijimos el punto exacto del río. Un silencio que tenía la textura del silencio de alguien que reconoce algo que ya conocía y que habría preferido no confirmar. Nos contó que en esa parte del río habían recuperado muchos cuerpos a lo largo del tiempo, atrapados entre ramas y alambre de púas en el fondo, y que entre los migrantes que cruzaban por esa zona y entre los voluntarios que trabajaban en esa orilla, había una historia que se repetía sobre algo que vivía debajo del agua en ese tramo, algo que confundía a la gente cansada y asustada, y la arrastraba hacia el fondo, aprovechando exactamente el estado en que uno llega al río después de días de camino, y que muchos le llamaban a ese lugar la parte del río que jala, sin saber del todo si hablaban de la corriente o de otra cosa. Desde esa noche tengo pesadillas constantes con el río. No todas las noches, pero sí con una frecuencia que no ha disminuido con el tiempo, como disminuyen normalmente los sueños malos. Y en esas pesadillas veo al hombre que desapareció esa noche saliendo del agua cubierto de barro, con los ojos completamente blancos y la boca abierta. Y detrás de él siempre hay más caras mirando desde abajo de la corriente. Varias. Demasiadas para que todas correspondan a esa sola noche. Y en el sueño uno sabe sin que nadie se lo diga que llevan mucho tiempo allá abajo, y que el río que jala no discrimina entre los que caen por accidente y los que son jalados. Porque para lo que vive en ese fondo el resultado es el mismo. Y el fondo tiene espacio para todos. Intenté olvidar. No pude. Y dejé de intentarlo.